Pasó de ser un anónimo seremi de vivienda y urbanismo de Antofagasta a transformarse en foco de atención nacional tras estallar el denominado caso Democracia Viva. Fue imputado de fraude al fisco, encarcelado y mientras trascendía la carpeta investigativa del caso, ha sido protagonista de una trama política, judicial y comunicacional que comenzó a tejerse, en la que hoy está envuelto un ministro, una ex subsecretaria, una diputada y hasta el jefe de asesores del mismísimo presidente de la República. Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de julio. El miércoles recién pasado se le rebajaron las medidas cautelares que pesaban contra él y pudo salir de la prisión preventiva que vivió por 75 días, quedando con arresto domiciliario total y arraigo. Tengo toda la fe en que esto va a seguir avanzando en la dirección correcta, justa y develando la verdad de los hechos. A horas de salir de su encierro, aceptó hablar con Reportajes Tele 13. Entonces, para todos los efectos, el gobierno sabía de todo esto antes que estallara el caso públicamente. Es Carlos Contreras, exfuncionario de gobierno, cuyas conversaciones han dejado expuesta hasta la moneda en el caso Convenios. Pero hace 75 días, probablemente 76 tomando en cuenta la jornada de día, saliste grillado desde tribunales. Pasaste todo este tiempo encerrado. Hoy, recién después de casi 3 meses, puedes estar de nuevo en tu casa. Todo por el denominado caso Convenio de Democracia Viva. ¿Cómo te sientes, Jorge? Me siento aliviado en parte, pero en este camino de reflexión, de aflicción, de presión política y comunicacional, este es un pequeño momento de tomar aliento, de tomar respiro para seguir con un proceso que todavía tiene meses por delante. El Ministerio Público ha dicho que usted y Daniel Andrade se concertaron para defraudar al fisco. Eso no es así. Eso no es así y lo planteo tajantemente. Ya, entonces, Carlos, ¿tú no ves un delito en todo esto? No, yo descarto absolutamente un delito. Ya, y si no hay delito, el conflicto de interés, por ejemplo, Daniel Andrade es expareja Catalina Pérez, de la que fuiste jefe de gabinete. Mi único interés era resolver la problemática que se me planteaba dentro del Ministerio de Vivienda. Mi principal interés era atender la demanda de los campamentos, hacer uso adecuado de los recursos de asentamientos precarios, que el Serviu y que el equipo de asentamientos precarios pudiera hacer uso de la mejor manera a través de las organizaciones sin fines de lucro de los recursos. Pero entonces tampoco ves un conflicto de interés, no ves un delito, tampoco ves un conflicto de interés. No veo un conflicto de interés. Si para la opinión pública Carlos Contreras comenzó a ser reconocido cuando estalló el caso Democracia Viva el 16 de junio pasado, su historia en Revolución Democrática es mucho más extensa. El 2016 se inscribió en las filas del partido para respaldar a la entonces candidata presidencial Beatriz Sánchez, en una campaña donde una de las grandes consignas era dejar las viejas prácticas de la política en el pasado. Hoy, él y prácticamente todo el oficialismo ha tenido que salir a explicar cómo es que se han visto envueltos en todo lo que antes criticaron. Daniel Andrade ha dicho públicamente que no tenía experiencia en construcción. ¿Por qué se le entrega la posibilidad de trabajar en asentamientos precarios entonces? El programa de asentamientos precarios tiene una diversidad de programas, algunos de una complejidad mucho mayor que otra. Va desde urbanizar para erradicar y construir barrios, lo que implica un despliegue de profesionales diversos y de contratación de distintos servicios de complejidad ingenieril, por ejemplo, versus, en el otro extremo, un proyecto de habitabilidad primaria que lo que busca es decidir dónde va una luminaria para dar mejor seguridad a la comunidad. Entonces, en esos proyectos de habitabilidad primaria, lo más importante no es la capacidad del conocimiento constructivo, lo más importante es el conocimiento para lidiar con la comunidad. Pero Carlos, en el giro inicial de Democracia Viva era actividades culturales. ¿Qué tiene que ver eso con asentamientos precarios? El detalle técnico respecto del giro, ahí ya es algo que no analicé yo directamente, lo analizaron las jefaturas de la Seremi para efectos de decidir si se derivaban los contactos.
En enero recién pasado, mientras Carlos Contreras cumplía prisión preventiva, Reportajes Tele 13 accedió a una serie de conversaciones de WhatsApp en las que él y la ex subsecretaria del Ministerio de Vivienda intercambiaban información con extrema urgencia sobre el caso Convenios, 11 días antes de que todo estallara públicamente. Ahí aparecía mencionada hasta La Moneda, en un hecho que volvió a volcar toda la atención en el gobierno. La subsecretaria le pide información sobre unos convenios. ¿Por qué esa urgencia? Bueno, es de mi conocimiento, lo he dicho públicamente antes, que yo entiendo esa urgencia porque había la demanda y la necesidad de informar a Presidencia o a La Moneda. No tengo claro, y eso también lo he dicho con anterioridad, específicamente a quién ni específicamente a qué estamento. Entonces, para todos los efectos, ¿el gobierno sabía de todo esto antes que estallara el caso públicamente? A mi entender y en la información que yo manejo y el feedback que tuve con la subsecretaria, sí. Yo ese informe, que yo sepa, ese informe no está a disposición, no es algo que haya llegado, no hay nueva información más allá de la que ya se ha dado por las personas involucradas respecto a este tema. Acabas de decir que el gobierno sabía antes de que el caso estallara, pero el gobierno es algo muy amplio. ¿Qué parte del gobierno? Estoy planteando honestamente lo que es de mi conocimiento, en virtud de las cosas que las personas con las que interactué me dijeron en su debido momento y lo que he escuchado públicamente decir por algunas personas. A mi entender, hasta el segundo piso, hasta Miguel Crispi o alguno de sus asesores. Tú has dicho que Miguel Crispi omitió información al presidente Boric. ¿Lo sostienes? Yo no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto. En la entrevista, Carlos nos cuenta que ha tenido controles policiales para saber si está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total. Uno de esos controles, de hecho, fue de madrugada. Nos dice, toda una vorágine judicial que para él tiene un solo motivo. Yo sí puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar o cubrir o simplemente no evidenciar, ¿ya?, la responsabilidad de la Jefatura Nacional de Asentamientos Precarios respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional. El ex Seremi de Vivienda y Urbanismo se refiere a Verónica Serrano, tía del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. A mi modo de ver, y según el manual de transferencia del programa de asentamientos precarios, la responsable de las irregularidades que detectó a nivel nacional la Contraloría como problema sistémico dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es Verónica Serrano durante el periodo 2022. Contreras no solo fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, antes fue presidente regional de Revolución Democrática en Antofagasta e incluso, nos dice, fue tesorero del partido. Conoce, por tanto, la interna de la tienda oficialista. El senador Latorre, siendo presidente de RD, dijo, y trascendió así, que hay que dejarnos caer a usted y al señor Andrade. ¿Siente que eso pasó acá? Es que no solo se nos dejó caer, sino que luego se nos persiguió y se nos ocupó para hacer un escarmiento público respecto del caso Convenio. Son chivos expiatorios, de alguna manera. Esa palabra no me gusta, pero sí. En la conversación que tenemos, este arquitecto de 45 años dice creer que el ministro Montes no supo de este caso antes que fuera público y afirma que no habló del tema con la diputada Catalina Pérez directamente, sino con parte de su equipo. Casi al terminar la entrevista decía insistir en el por qué él cree está envuelto en este caso. ¿Usted es preso político, como dijo Daniel Andrade? Yo considero que estuve en prisión por razones políticas y comunicacionales. Y los tribunales, al bajar la medida cautelar y al decir que había sido desproporcionada, de alguna forma lo confirman. Entonces lo que yo veo es que hubo una estrategia comunicacional, que no digo que sea de presidencia, pero que creo en la que puede haber participado el segundo piso, en que participó Revolución Democrática como partido, desde su directiva, de mostrar con alevosía el escarmiento que se hacía de nosotros dos. ¿Dónde están los 426 millones de pesos por los que se le está imputando fraude al fisco? 30 millones fueron gastados, 300 millones fueron devueltos y 100 millones están en un juicio civil para analizar si la rendición que se realizó fue la adecuada o no. Cuando fue encarcelado y salió de la prisión preventiva que cumplía por ser imputado de fraude al fisco, repitió que seguirá diciendo la verdad. Era inevitable entonces preguntarle al finalizar cuál es esa verdad.
Que fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas, de las cuales van a remorder en mi conciencia mucho tiempo, si no toda mi vida, que trajo consecuencias catastróficas para mi vida familiar, para mi vida personal, para mi proyección profesional. Creo que he pagado y seguiré pagando con creces el error que cometí, el descriterio que cometí al firmar un convenio con Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al fisco. Carlos Contreras no puede salir del país y debe permanecer en arresto domiciliario total. Son las medidas cautelares que pesan sobre él, ya que sigue imputado por fraude al fisco. De hecho, pronto tendrá que responder en tribunales por otra arista más del caso Convenios en Antofagasta, la ciudad donde se inició toda esta trama hace 9 meses y que sigue golpeando de diferentes formas a altos funcionarios del gobierno. Una trama que pareciera estar lejos, muy lejos de terminar.